Bienvenidos al noticiero de Lifano News. Yo soy el experto en el tema de la lectura indígena, indianista e indigenista. Estaré diciendo principalmente las características, los autores y algunos ejemplos sobre esta. Para comenzar tenemos a nuestro primer experto, Jonathan José Peña Ceballos. Un gusto, yo voy a hablar sobre la lírica mexicana. Después tendremos la siguiente sección, que sería con nuestro compañero Alexis Alexander Peña Ceballos. Mucho gusto, hoy les hablaré sobre poesía prehispánica. La siguiente cápsula sería con nuestro experto Randy Yael Pod Moreno. Mucho gusto, experto en género lírico. Por último, pero no menos importante claramente en este programa, estaremos con nuestro compañero Juan Iván Ramírez Ochoa. Mucho gusto, yo soy el experto en el análisis interno y externo de la lírica y agradecemos infinitamente su preferencia ante este noticiero. Esperemos que lo disfruten. Estaré hablando sobre la literatura indígena, principalmente sobre la poesía. Muchos de estos poemas consistían en mitos y leyendas que nos aportaron los cantares mexicanos. Precisamente estoy hablando de que distintos autores llegaron a expresar de maneras distintas en estos mismos. Realmente no se tiene un conocimiento pleno de quién los escribió, sin embargo existen distintos autores reconocidos, pero de diferentes culturas, ya que impulsaba principalmente la cultura de la habla náhuatl. También tenemos la literatura indianista, que consiste en algo más romántico, en una poesía que se basaba en algo más diferente. Tenemos, por ejemplo, la pluma de Ignacio Manuel Altamarino, que pues trataba más que nada esos temas. También tenemos la Navidad de las Montañas, que son grandes ejemplos de esta misma. Por último tendríamos la literatura indigenista, que nos trae grandes aportaciones, ya que principalmente se gozaba en apreciar la cultura mexicana en los distintos tipos de, pues, todo lo que serían elementos culturales de nosotros. Existe el Banancanam, así como Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo, que aunque exclusivamente ellos no tratan realmente sobre específicamente este tipo de lectura, sin embargo la han tratado. Sería todo por esa parte. Un gusto, hoy les hablaré sobre la lírica mexicana. La lírica mexicana es un tipo de expresión literaria de gran diversidad, ya que va centrado mayormente en la cultura indígena y mestiza de México. La lírica mexicana mayormente es expresada y difundida de forma oral por el pasar de los siglos. Mayormente la lírica mexicana se va difundiendo con música de fondo, bailes u otras expresiones artísticas. Un ejemplo de lírica mexicana podría ser la bomba yucateca. La bomba yucateca mayormente tiene un tipo de sentido humorístico, pícaro y amoroso. Hay dos tipos de estructuras de la bomba yucateca: las cuartetas y las redondillas octosílabas. Las cuartetas están conformadas por una estrofa de 4 versos con un tipo de rima alternada y puede ser asonante o consonante. Y las redondillas octosílabas son una estrofa de 4 versos de sílabas octosílabas que puede ir acompañando una rima abrazada. Igual manera puede ser asonante o consonante. Un ejemplo podría ser: del cielo cayó un pañuelo bordado de 1000 colores, que en la orilla decía: mi mestiza de mis amores, bomba. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Carlos Mucho gusto, Carlos. Estoy con mi compañero y experto. Ramírez Ochoa, Juan Iván. Hemos salido a entrevistar a personas principalmente sobre la literatura contemporánea mexicana o un poquito. Principalmente, ¿usted conoce las bombas? Pues las bombas yucatecas, Las bombas yucatecas. Precisamente de esto estaremos hablando. Para esto quiero saber si usted ha escuchado alguna que se sepa en pues, su rumbo, porque son muy conocidas principalmente en Yucatán. Pues la verdad, conozco muy pocas.
Mi familia me ha contado una que... Pero muy pocas. Muy pocas. ¿Podría decir cuál es? La de Madre Querida, Madre Adorada, te invito al cine, paga. Ok. ¿Usted está consciente de que es poesía las bombas que están conformadas? Sí, totalmente. O sea, asumo que... No asumo y también pues he estudiado que las bombas también se manejan la rima, todo lo que es lo de los poemas, deben llevar unas sílabas necesarias y tal. Ok. La verdad es muy interesante ver que hay gente con conocimiento sobre esto mismo. Mi compañero Juan Iván estará apoyando más que nada sobre este tema. ¿Gusta decir algo sobre respecto a lo que dijo para complementar? Pues está consciente sobre lo de las sílabas y pues la verdad nos gustaría si puede informarle un poquito más sobre todo esto. Bueno, podemos entender que las bombas yucatecas son representadas entre dos tipos. Puede ser tanto como una bomba yucateca de cuarteta o también puede ser una bomba redonda octasílaba. Aunque generalmente se tiene más escrito bombas en cuartetas, que el orden sería que el orden de la rima tiene que ser alternada, el cual es AB, AB. Un ejemplo de una bomba alternada podría ser el de me gusta el pan de cazón y el relleno negro también, pero más me gusta el sonido de tu voz diciéndome bomba, entre otros. Increíblemente, esa bomba que acaba de decir fue creada por nosotros. Gracias a todas estas reglas, usted puede llegar a impulsarse mucho en lo que es el género lírico. Fue un buen gusto platicar con usted. Muchas gracias. Gracias por entrevistarme, la verdad no sabía lo de todo. Sabía lo de las alternadas, pero no conocía lo de las. Sí, quizás fue muy específico con el tema mi compañero, pero si gusta podría informarse mucho más, pero espero haber añadido el conocimiento. Muchas gracias. Mucho gusto. Hoy les hablaré sobre la poesía prehispánica, en la cual fue creada y dirigida por el rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, en la que fue una figura emblemática en la historia de México, gracias a sus poemas que fueron originalmente elaboradas a la lengua náhuatl, cautivando a todos los lectores del mundo. En este noticiero, hoy les hablaré sobre los tres tipos de géneros poéticos, las cuales son los poesías de angustia, en las que se describía lo terrible e inexorable destino de la muerte. Además, Nezahualcóyotl decía que la muerte no solo es una amenaza individual, sino una afrenta en el destino de la existencia humana. Las composiciones dedicadas a la poesía. En estos poemas, Nezahualcóyotl se aferró en los poemas en que referenciaron en la belleza y en el poder de las palabras, dedicándole amor en sus versos, influyéndoles más poesía. Finalmente, las poesías dedicadas a lo divino. En esos poemas, al igual que el anterior, esos reflejaban e influenciaban lo sagrado y lo espiritual, al igual que distinguían los humanos y los dioses. En esta cápsula hablaremos sobre el género lírico. El género lírico se caracteriza principalmente por la subjetividad del autor y la expresión de emociones, sentimientos y pensamientos. Sus principales características, o algunas de sus principales características, son la subjetividad del autor, que trata de que el autor exprese sus emociones, sentimientos y pensamientos más personales. La expresión emocional. La expresión emocional trata sobre el autor trata de transmitir emociones y transmitir un pensamiento más de él que hacia otras personas. Uso de figuras retóricas. El uso de figuras retóricas es el uso de figuras literarias o recursos literarios como la metáfora, entre otros. El verso. La lírica poética se basa principalmente sobre el uso del verso como forma predominante de expresión, aunque en algunos casos se puede dar en forma de prosa. El subjetivismo. El subjetivismo es cómo el autor
puede dar a entender se enfoca en su mundo interno y trata de expresarnos cómo personalmente ve el mundo. El tema de temas recurrentes, la lírica se puede basar en varios temas como es el amor, la naturaleza, la melancolía, la muerte, la belleza, entre otros. Y la subjetividad del receptor. El receptor o lector lírico de los poemas puede ver de diferentes maneras o leer diversos textos o interpretarlos de diferente manera según sus experiencias y su sensibilidad. Por mi parte es todo, muchas gracias. Ahora nos adentraremos dentro de los elementos externos e internos de la lírica. Como elementos internos tenemos el tema, el autor, el título, el número de sílabas por cada verso, la nomenclatura, al igual que tenemos los tipos de rimas. Los tipos de rimas pueden ser tanto como abrazada o cerrada, también puede ser encadenada, puede ser monorrima o también puede ser alternada. Como elementos externos de la lírica tenemos el autor, el tema, los sentimientos, el hablante lírico implícito y explícito. ¿Qué queremos decir con implícito y explícito? El implícito es el que está dentro de, se menciona a sí mismo, y el explícito es el que no se menciona de ninguna forma. Asimismo está el destinatario lírico, explícito e implícito, que es teóricamente lo mismo, como mencionamos en el punto anterior. Asimismo tenemos el contexto. ¿Qué queremos decir con el contexto de la lírica? En todo caso, podemos entender que el contexto es en qué época, o sea, cómo pensaba la época en la cual se escribió el poema, que tiene, dependiendo de la época, la afecta tanto como políticamente, culturalmente y socialmente. Por mi parte es todo. Para concluir con este noticiero, tenemos la pregunta final, la cual es: ¿sirve la literatura para expresar lo que soy o saber quién soy? Podemos entender que la literatura es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros expresar nuestros sentimientos más profundos a través de poemas o lo que sentimos por una persona a través de los ya mencionados poemas. Asimismo, es una herramienta también para poder desestresarnos de alguna manera al escribir nuestro sentir. Entonces, a mi opinión personal, diría que sí puede servir para expresar lo que sentimos o saber quiénes somos. Para realmente concluir este programa, nos gustaría agradecer por haber estado atento a nuestras cápsulas informativas y que realmente hayan podido aprender sobre el género lírico, la poesía y pues sobre todo de nuestros elementos culturales, no solo en Yucatán sino en todo México. Para todo esto concluiremos. Y como dije en el principio del noticiero, agradecemos infinitamente su presencia ante nuestro noticiero y esperamos que haya sido de su agrado. De parte del Ifano News, agradecemos su preferencia, Que es una extensión del Tiempo 59. Gracias.